Buenas tardes para todos en casa. Bueno, qué complicado que está el día de hoy, ¿no? Y todo además pareciera ser una sumatoria de desencuentros. Obviamente estamos hablando de todo el lío con los estudiantes de Java, bueno, el paro anunciado por FENAPES, el desalojo, que no sé al final en qué está en este momento, ¿no? Porque lo último que supe viniendo para acá era que el Ministerio del Interior le daba 15 minutos a los estudiantes para desalojar. Por un salón, esto es por un salón. No termino de entender si en realidad es, bueno, una gotita más que, una chispita más que prende un fuego que está todavía caliente por el tema de la reforma educativa en general, o si realmente hay algo más que se nos escapa. A priori, ¿qué sabemos? Sabemos que era un salón que quería ser utilizado por secundaria para hacer una rampa, o sea que estamos hablando de que se necesitaba por un tema de accesibilidad, discapacidad, o sea, ¿cómo vas a oponerte, en principio, a no ceder el salón? A menos que sea el único salón, no lo sé. Les habían ofrecido otro, no lo aceptaron, no les gustó. Si hay otro antecedente acá atrás, si hay más que lo que salió a luz, bueno, no lo sabemos. Estaría buenísimo poderlo saber, porque mirado de afuera es un episodio más que atenta en general contra la educación. Contra la educación. Vamos a repasar Crónica de Telemundo, las declaraciones de un estudiante, de un agremiado, bueno, que se hizo hasta viral, hay más de un video de él, donde uno escucha y dice, bueno, pero ¿en qué país estamos viviendo? Hay que resistir, ¿de qué estamos hablando? Estas cosas, ¿por qué no pasan en la educación privada? Uno podría preguntarse. ¿Por qué pasan en la pública? Muchas preguntas. Repasemos la crónica y después lo conversamos. Continúa la ocupación en el Liceo Java luego de que secundaria decidiera iniciar un sumario y separar preventivamente al director del centro de estudio. El problema se originó cuando secundaria reclamó a los estudiantes el salón gremial para poder realizar una rampa de acceso al liceo. La rampa sería utilizada por personas con problemas motrices que no pueden acceder por las escalinatas principales ni por otra rampa de acceso que requiere el uso de un ascensor que está roto. El director, entre otras cosas, no tenía las llaves de acceso al lugar. Secundaria asegura que el director cometió una falta administrativa seria que implica un sumario con separación del cargo como medida cautelar. Jurídica lo que dice es que estaría habiendo un desconocimiento del rol del director por parte del director y una insubordinación a la jerarquía. Acá no importa la insubordinación. Acá lo que importa es que un director no está cumpliendo con su rol. Para darle las garantías al funcionario vamos a investigar qué es lo que pasó. Los estudiantes decidieron ocupar el centro con apoyo de los docentes a las 5 de la tarde de este miércoles. Por la noche, un grupo inspectivo de secundaria llegó al centro educativo para elaborar un acta que dejara constancia de la situación. El jueves de mañana pidió que los funcionarios que quisieran ingresar a trabajar pudieran hacerlo, pero la negociación fue infructuosa. Mira, el salón gremial es súper importante, reafirma totalmente la democracia, en este caso es memoria, se inauguró en el año 2009, el 14 de agosto de 2009, el Día de los Mártires Estudiantiles. Por esa puerta entraban los militares a llevarse detenidos a estudiantes del Java y bueno, es una carga emocional histórica tremenda. Y que te lo venga una autoridad que nunca pisó el liceo a querer cerrártelo, teniendo en cuenta que somos un gremio bastante fuerte, tenemos bastante visibilidad en un liceo de bastante renombre, que el renombre, la verdad, en temas edilicios no está, porque el liceo se viene abajo. Y yo creo que lo que le molesta es que un director defienda la democracia, que un director defienda sus ideales, que ayude a los estudiantes, que no los censure, que no los persiga, que no los violente, como pasa en distintas instituciones con equipos directivos, que no se los encierre en el liceo. Entonces, a las autoridades y a este gobierno no les sirve, para nada les sirve, que tengan como una autoridad en un centro de educación a alguien sindicalizado, a alguien que apoya a los estudiantes. ADES decidió iniciar un paro de 24 horas en Montevideo, que luego se extendió a todo el país con movilizaciones en distintos puntos. FENAPES calificó lo ocurrido como un desmedido atropello propio de épocas oscuras. Sostiene que secundaria separa al director por insubordinación basándose en una resolución aprobada en 1979 en plena dictadura. Nosotros no estamos con eso de que me he pasado viendo cosas que autoritarismo. No. Principio de autoridad, que no es lo mismo. Si yo soy la autoridad de un liceo, tengo que tener las llaves del liceo. Si las llaves están en manos de los alumnos, yo no estoy ejerciendo entonces mi rol.
Bueno, muy bien. No sé por dónde empezar. La palabra insubordinación no es linda. No sé. Remite por ahí a situaciones viejas. Pero la palabra autoridad, tenemos que tenerle miedo, debe incomodar, o hay que ejercerla. En este caso, ¿se ejerció por parte del director o no? ¿Se ejerció por parte de las autoridades de la educación que lo retiran del... Sumariaron, no me sale la palabra, perdón. ¿Que lo sumariaron? ¿Quién está ejerciendo la autoridad como se debe acá? ¿Y quién no? ¿Qué opinas, Pepe? Y la autoridad no se declama, se ejerce, y cuando no se ejerce se pierde. No es que la dejaste guardada un tiempo y después la retomás. Sí. Eso es lo primero que pienso cuando hablo de autoridad a nivel general. Sí. Si es por este episodio, a mí me resulta la posición de secundaria absolutamente incomprensible, un hecho muy difícil de entender con los elementos que tenemos hasta ahora, totalmente falto de sentido común. Como diría un senador nacionalista en el día de hoy, falto de cintura política. Da Silva. Yo le agregaría falto de boliche, realmente, porque fíjate, voy a empezar por el final. En estos momentos tenemos un desalojo. Sí. Ojalá que todo salga bien, y eso es lo que uno espera, pero es un momento de tensión, donde alguien se puede salir de la línea y nunca sabes cómo termina. Tuvimos un paro que dejó a miles de estudiantes, que es lo más relevante, sin poder ir a clase en el día de hoy. El problema no está solucionado. Tenemos un director que no está ejerciendo la dirección. Y tenemos a secundaria planteando un tema vinculado a una rampa que, si bien es un tema, por supuesto, que tiene que ver con la accesibilidad, pero parece un tema absolutamente menor si es eso lo que está en estos momentos siendo el tema central. Porque además, tantos pero viste que hay un proceso en el medio, bueno, ¿no? Pero a mí me falta una voz. Yo no sé qué es lo que dice el director, porque hasta ahora no lo pude escuchar. Nadie. Bueno, ¿no? Por eso mismo, Claro. Entonces... No, pero digo, dentro de las voces que ya escuchamos, está faltando como un tramito ahí, y es entre que se les plantea lo del cuarto, lo del salón... Hay dos versiones. No, los estudiantes no quieren, les ofrecen un cuarto, no les gustó. Hay dos versiones. Y hubo una reacción y hasta se dice que encerraron a alguien, pero ponele que eso no sea cierto. Sí. Igual, de todas maneras, obviamente el tema de la accesibilidad tiene que ver con un ascensor que no estaba funcionando, la rampa, el tema de ese lugar, que a mí me parece que efectivamente ese lugar no puede estar en malas condiciones, tiene que estar bien, y obviamente que también el director debería tener la posibilidad de acceder, hasta por una cuestión de seguridad, básicamente, a cualquier lugar del centro que dirige. Pero igual me sigue pareciendo un tema absolutamente menor, sobre todo como para destituirlo. Sí, y para crear esta situación. Bueno, ahí va. Pero a veces es distinto lo que planteás, o el origen del accionar de secundaria. ¿Fue una mala decisión sumariar e instituir al director del IABA desde la perspectiva de la estrategia política? ¿Por qué? Porque mira todo lo que generaste. Y ahora sí, les está dando en bandeja el concepto de persecución poco menos que sindical. O, en realidad, fue una accionar de secundaria carente de todo sentido, digamos. Desproporcionado, y no desde la perspectiva política o estratégica, sino de orden, jurídica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la autoridad, para mí el ejercicio no pasa estrictamente por bajar una línea. Es decir, yo creo que secundaria puede tener muchos asesores. Seguramente yo mandaría a alguien, diría, anda a hablar con el director, tratá de tener una charla, de dialogar, de consensuar, de tener algo que sirva para que todos salgan, en definitiva, ganando de una situación que termina siendo compleja, de la cual estamos hablando en el día de hoy, que la verdad no amerita. Porque además, no hay que ser ingenuos tampoco, ¿no? Estamos en el medio de toda una situación vinculada a la reforma educativa, y eso es utilizado de un lado y del otro. Entonces yo me quisiera parar en el lugar donde en realidad quiero ver qué es lo que está pasando y por qué se toma además una actitud que, insisto, a mí me parece absolutamente desmedida. Puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que plantea el gremio, hasta como tiene el local, si querés, pero no voy a estar de acuerdo con que se tome una medida de esas características si el problema pasa exclusivamente por lo que dice secundaria. Bien, además, lo que salió en Crónica de Telemundo no tiene, pero tengo aquí transcrito, parte de lo que es la declaración de las varias que dio de este estudiante Jerónimo Sena, ¿no? ¿Y por qué preocupa? Porque, no, bien. Declaramos a los 10 minutos, leo textual, algo que salió, ¿no? Declaramos a los 10 minutos un paro activo, el cual abarca una sentada, después tuvimos una asamblea estudiantil y se votó una ocupación.
porque nosotros, los estudiantes y los profesores que estamos agremiados y sindicalizados, estamos en una posición de resistencia. ¿Resistencia a qué? Me encantaría saber. Estamos en un ambiente muy hostil. Bueno, si es así, hay que saberlo. No podemos ni siquiera andar por los pasillos que las autoridades nos aprietan, nos violentan todos los días, con argumentos súper evasivos a lo que es nuestra lucha. Nosotros queremos que las autoridades nos den la cara. Si es así, es bravo. Te gustará más o menos el inclusivo, pero ¿entendés a lo que voy? Si es así, es bravo. Bueno, no sé. ¿Cómo sabes? A ver, yo estuve averiguando un poco lo que está pasando con los chiquilines para sacar un poco... Cada vez que se mezcla las diferencias que pueden llegar a tener, que sé que varios tienen con FENAPES y su impronta, por lo que me preocupé sobre todo fue por averiguar sobre el director, porque me pasa lo mismo, me falta información, digamos, sobre él. Es un director sumamente respetado, un profesional de carrera, por eso nadie quiso asumir su cargo cuando se lo ofrecieron a todos los docentes, agremiados y no agremiados, o sea, hay un gran respeto por él. En realidad, los docentes sienten que sí hay una situación de autoritarismo por parte de esta directora, que de hecho yo ayer veía en vivo la nota que recién pasamos, y hay como una... Realmente me pareció muy fea su expresión, la forma de hablar, un gran disgusto, desprecio. No sé si en realidad por la organización sindical de profesores o la de a lo de los estudiantes, pero o sea, me pareció muy fea la forma de expresarse. Yo quiero decir una cosa, acá estamos hablando que un director sumamente respetado como profesional por sus pares, por la propia institución ANEP, hoy es removido de su cargo, suspendido y con una retención del 50% de su salario por esta situación. O sea, es absolutamente desmedido. ¿Será solo esta situación? ¿Qué nos está faltando saber? Se entiende que es una falta grave el hecho de que, esto es por lo que se da el procedimiento, se entiende que es una falta grave, que él no tuviera las llaves y que al otro día, o creo que fue posterior a turismo, no quiero decirlo errado, pero creo que fue posterior a turismo, se había puesto un candado porque iban a cerrar ese lugar y los estudiantes volvieron a acceder a ese lugar y él le dice a la inspección que él no va a ser el que va a sacar a los estudiantes de su salón gremial. Se entiende que por esto se da la insubordinación, término realmente que a mí me parece espantoso, y sobre todo cómo se argumenta, pero realmente me parece absolutamente desmedido que un funcionario con esta carrera y con este legajo termine en esta situación y relevado de esta forma por lo que pasó. Eso en cuanto al docente. En cuanto a la situación de la accesibilidad, lo que vos decís es tal cual, la accesibilidad es fundamental. La accesibilidad la da un ascensor que está roto hace 4 años. O sea, yo me pregunto si la falta grave es que el profesor no tuviera la llave del pasillo, digamos, que hace de salón gremial, o que secundaria no haya podido arreglar un ascensor en 4 años para que los estudiantes y quien sea que ingrese a la institución tenga accesibilidad. Porque no estamos hablando de 4 meses o 4 semanas. Bueno, pero tal vez creo deben ser accesibilidades diferentes porque la rampa es para entrar desde la calle. Es muy diferente. Porque ahí hay rampa. Tú accedes a la rampa por la entrada de atrás, digamos, tú accedes a la rampa, ya hay rampa en el liceo, accedes a la rampa y está el ascensor. Esto se hace porque el ascensor está roto hace 4 años. ¿Será un tema de costos, Valeria? Y se está buscando, o sea, a ver, con la reforma del 2009 del liceo, quedó el liceo inclusivo, quedó resuelta esta situación. Se rompe el ascensor hace 4 años, nadie ha resuelto el problema del ascensor. Entonces se busca esta alternativa. Pensamos que esta alternativa tampoco va a resolver ahora, porque detrás de esa puerta que nosotros vemos que después posteriormente está el salón, hay todo un mármol que va a haber que romper. Cuando la directora habla del edificio, patrimonio histórico, no sé qué, va a haber que romper todo. Sí, perfecto, pero de nuevo estamos en un escenario en el que las autoridades toman una decisión o tienen un plan, mejor o peor, sí. ¿A vos no te parece bueno? Entonces los estudiantes ocupan. No, o sea, ¿dónde se marca la autoridad acá? No se da por esto, porque aparte también hay situaciones bastante contradictorias que a mí me hacen ver ese rechazo que tiene la directora cuando en realidad plantea que uno de los argumentos también es el mantenimiento del salón. Que el salón lo que tiene son pintadas, sí, con bueno, distintas frases. Eso es muy debatible, ¿no? Porque si es un salón gremial, pero, ¿qué vas pero basta con mirar el exterior del liceo, que está todo pintado, todo grafiteado,
Y no veo a secundaria yendo a reparar el edificio patrimonio en ese aspecto. Bueno, pero sí bueno, es todo un tema lo de la banda. Porque lo que tiene son, pero es cierto que es un salón gremial, que van a tener fotos de pintado impecable, se supone que es un lugar de expresión. Ese lugar tiene un contexto histórico, que se puede entender o no, se puede compartir o no, pero de allí se llevaron detenidos docentes y estudiantes, y ese lugar, ese punto donde está el salón gremial, es emblemático en la historia del liceo. Que, reitero, se podrá compartir o no, pero tiene un contenido emblemático. Bien. Y generalmente se busca que los salones gremiales en los liceos, donde se reúnen los alumnos, sean lugares que tengan visibilidad para que los alumnos fácilmente vayan, no sé qué. Y el salón donde le habrían ofrecido reunirse, en realidad no es un salón que sea de los más accesibles y visibles para todos. Pero entiendo que realmente sí, lo que vos decías, me parece que esto es algo innecesario y que hasta ver las declaraciones de los propios legisladores del gobierno demuestran que es todo lo que no debió hacerse en este momento. Fernanda. Yo si pudiera recortar o replicar exactamente lo que dijo Pepe, estoy totalmente de acuerdo con cada una de las palabras. Lo que puedo sumar quizá es como separar y dejar bien claro, por lo menos la forma que yo tengo que entenderlo, de que se trata de 2 episodios diferentes. Por un lado está esta cuestión de los estudiantes, del salón gremial, que se puede estar de acuerdo o no. Yo también tengo mis dudas del mantenimiento del salón, por un lado. También de lo de la llave, entiendo que un director debe tener acceso, pero eso lo pongo dentro del terreno de, bueno, ese es un debate. Por otro lado tenemos la versión de rampa sí, rampa no. Por un lado las autoridades dicen que se ofreció temporalmente otro salón, después se termina diciendo que no, que ese salón no podía permanecer de esa manera, entonces que había que reformarlo, que los estudiantes hasta de manera, no sé, no quiero decirle caprichosa la palabra, pero como que se opusieron. Por otro lado, los estudiantes manifiestan otra versión totalmente diferente, a la cual plantean que no se hizo una oferta de otro salón, que versiones totalmente inconcluyentes, que no nos llevan a nada y que además son opuestas. Entonces, por un lado creo que ese es un debate que no tiene tanto que ver, si bien es el hecho que desencadena obviamente lo que estamos hablando hoy. ¿En el fondo qué hay? No sé qué hay en el fondo y es lo que me gustaría saber. Porque tú mencionaste una cosa al pasar que me parece que no es menor. Si la remoción de un director fue... ¿Quién ejerce la autoridad? Puntualmente. Ahora voy con eso. Pero si la remoción de un director fue puntualmente porque no se tenía la llave de un salón y por alguna contradicción entre desocupar o no desocupar, que ojo, yo no creo quizá, capaz que sí corresponde una sanción, pero una remoción del cargo con una retención del 50% del salario, uno cuando aplica el derecho también, yo la verdad desconozco el reglamento y la forma que se da secundaria y codicen. Sí me hace un poco de ruido o bastante ruido cuando uno tiene la proporcionalidad como forma también de aplicar una sanción. Y en este caso la proporcionalidad hace mucho ruido, pero por una cuestión totalmente de sentido común que a mí lo primero que se me planteó fue, bueno, si existe una remoción de un cargo y una retención del 50% del salario, ¿qué se va a aplicar en panoramas que quizás sean mucho más graves, que no tener una llave, que es subsanable? Que ojo, no indico que no esté mal. No, o falta información o parece desproporcionado. Bien. O parece desproporcionado. Entonces, si el origen de esto era una rampa, creo que la respuesta se da sola, la desproporcionalidad que entiendo que tiene este caso. Capaz que me están faltando elementos. Con lo que tengo... Con lo que hay, Marguerite, hay que hacer una pausa y te doy la palabra a la vuelta. Solo una respuesta. Con la información que tenemos, ¿desproporcionado o ese ejercicio de autoridad, la remoción y sumario a director? ¿Lo puedo fundamentar después? Claro, obvio. Solo absolutamente justificado. Bien. Vamos a hacer la primera pausa. Va a haber debate hoy, ya veo, entonces.